cuando en un debate se pierden las formas y todo vale, dice ¡viva la Pepa! Lo cual quería decir muy subliminalmente que simplemente una constitución súper conservadora, súper católica y con todas las consecuencias propias de la época ya era para los absolutistas y para los autoritarios y dictatoriales un síntoma de desorden, por lo menos. Pues imagínense ustedes lo que significa, o lo que empezó a significar cuando ya en el siglo XIX pues, se abre el debate sobre la república como forma de gobierno. La república como forma de gobierno es algo que se estudia, incluso se estudiaba en las universidades franquistas, las diversas opciones de formas de gobierno. Pero no se estudiaban mucho los modelos de Estado. Por una razón, pues es que era muy sencillo, o sea, estudiarse los modelos de Estado significaba profundizar en muchos aspectos, en muchas páginas de muy diverso origen histórico, de muy diversa concepción geográfica, incluso étnica, y aquí era mucho más fácil y mucho más sencillo decir que era una grande y libre, con lo cual, pues dicho eso, en 3 palabras se debatía el problema y para qué vamos a seguir si un Estado tiene que ser uno, grande y libre, ¿no? Por eso hubo muy poco espacio y sigue habiendo poco espacio para el debate sobre la República, aunque hoy día, esto hay que reconocerlo, está cada vez más enraizado, pero llamó la atención sobre un movimiento republicano que no es tal, es un movimiento antimonárquico Juan Carlos. Ni siquiera es antimonárquico dinastía tradicional Alfonso XIII o Fernando VII, es un movimiento antimonárquico ante Juan Carlos como traidor a la encomienda que le había hecho Franco de seguir adelante con el movimiento. Entonces hay muchos sectores de la derecha, incluso medios de opinión que no se caracterizan precisamente por su amor a la democracia, que cuestionan seriamente la persona o la monarquía en la persona del rey Juan Carlos y como muchos se conformarían con una abdicación para ver si se podía corregir el rumbo que había tomado la situación. Para mí, por encima de toda discusión, y creo que eso es bueno recordarlo, la esencia de una democracia, la esencia de un sistema político por el que merezca la pena luchar, es aquel que reconoce que la soberanía reside en el pueblo. A partir de ahí podemos empezar a hablar. Pero mientras no se reconozca ese prius, esa proclamación a priorística, creo que no vamos por el buen camino. Partimos ya de unas bases que para mí no son muy sólidas. La soberanía reside en el pueblo y en los ciudadanos. Y los dos conceptos de pueblo y ciudadano a mí me parecen mucho más aceptables de ciudadano, porque el de pueblo, como es lógico, está más cercano cronológicamente a la Revolución Francesa, y el de ciudadano es una elaboración ya mucho más avanzada en la que ese pueblo que es soberano lo es como titular exclusivo de una serie de derechos cívicos frente y antes que el Estado. Estas son las premisas de las que hay que partir para discutir sobre cualquier sistema político. Y por supuesto, en la historia de España, los que ahora vienen a decir que la Constitución de 1812 fue la primera Constitución que reconoció la soberanía popular en España, yo me llevo las manos a la cabeza, o no saben leer o no tienen ni idea de derecho político o constitucional, o alguien les ha engañado, porque ni la de 1812 ni las posteriores, incluso la gloriosa, reconoce la soberanía popular, que la soberanía reside en la nación española. Y es muy importante distinguir políticamente nación y ciudadanía.
Porque ¿quiénes componían la nación en 1812? Pues los estamentos tradicionales. El clero, los propietarios de terrenos, no sé hasta qué superficie, si no, no podían formar parte del estamento de Cádiz. Efectivamente se incorporaban ya pues personas que tenían actividades artesanales o profesionales y con una cierta renta o nivel económico. Y esos son los únicos que tienen la soberanía. Es cierto que ese concepto de nación, todavía muy cercano en los albores del siglo XIX, también ha evolucionado, pero las constituciones posteriores siguen diciendo y repitiendo machaconamente que la soberanía reside en la nación española. La primera constitución que dice que la soberanía reside en el pueblo, que es una república de trabajadores, es la del 31. Hay un anteproyecto que es el que más me llama la atención y sobre el que estoy trabajando, pero esto lleva más tiempo y más profundidad, que podían utilizarlo perfectamente porque se hizo por unas personalidades difícilmente repetibles en la historia de España, personalidades como Pi Margall, Figueras o Salmerón. Es difícil que coincidan en un momento político determinado y en un proyecto político concreto, y que coincidan en la instauración de la primera República Española y una república genuinamente federal, en la concepción que ya era conocida en la ciencia política y en otros estados. Pues bien, estos ciudadanos alumbraron un proyecto de constitución, pero eran tan respetuosos con las formas que tuvieron ese proyecto de constitución un poco, yo no diría hibernado, pero sí sometido a una especie de debate público, lo cual era en aquellos momentos un ejemplo de democracia. Y hay algunos, esto es una opinable, pero creo que se debe valorar, que precisamente le reprochan a Pi Margall que no hubiera dado un golpe de autoridad y que en vez de estudiar y desarrollar el proyecto por las academias, por las facultades y por ateneos y por centros culturales, pues no lo hubiera llevado directamente a las Cortes y lo hubiera aprobado directamente, con lo cual hubiera sido Constitución española y se hubiera podido poner en marcha pues los esquemas que allí se trazaron sobre el Estado federal, sobre la República Federal Española. Bueno, aquí podríamos entrar en un debate muy interesante, que cómo se hace la política, si la política es un acto de autoridad o de audacia, o la política es algo que merece la pena compartir con la mayor parte de los ciudadanos. Ahora, teóricamente, se dice que uno de los signos o de las señas de identidad de una sociedad democrática es su capacidad de participación. Si la participación, el derecho a participar, el derecho a la transparencia, etcétera, etcétera, es, y para mí lo es, y lo reafirmo, una seña de identidad de una constitución democrática, yo no osaría ahora criticar a Pi Margall, porque realmente hizo lo que realmente hay que hacer, es decir, someter todos estos proyectos a un amplio debate. Pero muchas veces, claro, en política pues hay que tomar decisiones que después históricamente se comprueban que pueden ser efectivas o pueden no haber sido efectivas. No quiero decir con esto que si hubiera ido directamente al Parlamento las cosas hubieran salido como piensan ahora los analistas y los críticos a toro pasado. Pero hubo esas dos alternativas y a mí me parece que es un haber positivo de esas personas y de ese periodo histórico que solo duró 3 años, de 70 a 73, pues el de iniciar esta vía casi vanguardista de someter un proyecto de constitución al debate de la sociedad. Todo lo que vemos antes y después
son pronunciamientos, golpes militares en los que se leen las constituciones casi como si fueran un bando de guerra. Y no hay discusión, sino simplemente se instaura la Constitución o se restaura. Aquí estamos ya quizá un poco superados por las continuas restauraciones. La última restauración fue efectivamente la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947, sometida a referéndum de la nación, o de lo que quedaba de la nación española en el año 1947. Hecha esta excursión histórica y sometido, pues, a lo mejor podría ser objeto de debate, a los presentes, pues cuál fue un poco la vicisitud por la que pasó este proyecto, tendríamos que hacer algunas precisiones sobre el concepto de federalismo. Decías antes tú, Víctor, que ya he puesto el ejemplo de una comunidad de vecinos, ¿no? que el federalismo, ahora alguien ha descubierto que es una comunidad de vecinos en que cada uno vive en su casa y que lo que queda así de gobierno pues son lo que se llaman lugares comunes. Incluso en el ascensor podría haber, discutirse la naturaleza jurídica del ascensor. La de las escaleras está clara, en fin, una tontería sublime, porque no me parece un ejemplo que pueda lanzar la idea de lo que es el federalismo. Pero tampoco ni siquiera el nominalismo. Cuidado con los nominalismos. Aquí durante el Franco había una federación de cajas de ahorros. Era una federación y Franco no tuvo ningún inconveniente en que las cajas de ahorros se federasen. Ya no digo nada de la Federación Española de Fútbol, bueno, eso ya es impecable. Y estamos hablando de federalismo, de la palabra federal o federación. Hay federaciones de sindicatos, pero ya cuando el concepto pasa de ser meramente lingüístico descriptivo a tener un contenido político importante, pues por ejemplo en España estamos bastante en la vanguardia de ese federalismo ya de contenido político y de contenido en ese momento no tanto de estructura del Estado, sino como estructura de las fuerzas de trabajo, con una raíz anarquista, que es la Federación Anarquista Ibérica, se habla de federación y se habla de ibérica, y al ser ibérica ya introducimos el primer concepto novedoso de federación, que es que se trata de dos naciones, España y Portugal, que bajo la denominación de Federación Anarquista Ibérica nace con un concepto puramente o mayoritariamente, no me atrevería a decir, y esto por supuesto es discutible, sindicalista, pero también como un proyecto político de una futura federación ibérica, que posteriormente, pues por ejemplo en la época de la Segunda República, hay un movimiento que no es estrictamente ibérico, pero que sí tiene ciertas connotaciones, que se inicia concretamente por los republicanos y por los galleguistas, en el que se habla ya de la comunidad galaico-luso-iberoamericana, en el sentido de que hay una raíz. ¿Cuál es la raíz aquí? Ya no son los sindicatos, es originariamente la lengua. Los lusistas, galleguistas y lusistas siempre andan a la greña, y seguirán por los siglos de los siglos, pero lo que sí, también andan a la greña los brasileños o los portugueses, que no se entienden entre ellos, pero bueno, porque cada uno tiene su forma de pronunciar. Pero había un núcleo, un hilo conductor, y el hilo conductor era realmente la lengua y su proyección sobre América. Ahora hemos tenido en Cádiz estos fastos tremendos de la cumbre iberoamericana, en la que, por cierto, si no llega a ser porque la señora Dilma Rousseff se gasta muchísimo dinero en anuncios, la noticia es la operación de la cadera del rey. O sea, todo lo que se saca de traer a 20 jefes de Estado, de todas las reuniones,
Cuando uno habla con los diplomáticos, hay gente que, como es lógico, tiene que defender su puesto de trabajo y justificar sus actuaciones, y dicen, no, pero no sabes lo que se trabaja en las comisiones, la cantidad de papeles que se generan, etcétera. No, pero si usted en una cumbre de jefe de Estado tiene que producir algo más que papeles de secretaría. Por ejemplo, cuando estaban en pleno bombardeo de Gaza, podían haber sacado un comunicado protestando o preguntando o cuestionando o denunciando el peligro que supone para la paz mundial las políticas de un loco como Lieberman y de un halcón como Netanyahu. Pues se podía haber puesto esto sobre la mesa. No, pero no, era mejor pues eso, que el rey contase que se iba a operar en la cadera y que seguramente que como había crisis que ya las cumbres iban a ser cada 2 o 3 años, porque así se ahorraba dinero y pocas cosas más. Yo no sé si alguien lo ha seguido con más profundidad. Yo afortunadamente no tengo tiempo para centrarme en un solo tema, en ese aspecto soy muy disperso y lo reconozco, pero no saqué mucho más en limpio de la conferencia iberoamericana. Pero claro, si volvemos al proyecto de constitución de la Primera República, ahí nos encontramos quienes forman parte de España. Y empezamos a ver, pues, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, naciones no se habla de las colonias africanas, ni se habla, por supuesto, de las colonias del Sáhara, de África, pero se hace una relación que, si la trasladamos a la Constitución de 1978, veremos que coincide con algunas denominaciones que serían rechazadas rotundamente por ciertos sectores, por ejemplo, del País Vasco, que habla del País Vasco. ¿No? El abertzalismo no estaba muy presente en los republicanos de la Primera República. Y esa estructura, esa enumeración, que después no se hizo en la Constitución de 1978, y se construyó a posteriori, pues es la base de lo que serían unos estados o una división de España en estados o naciones, y que a su vez formarían parte de la República Federal. Esto, dicho así, suena muy a lección teórica de cátedra de Derecho Constitucional de una facultad de Derecho, pero en aquella época tenía mucha importancia, porque la estructura administrativa de España era de corte absolutamente centralista, de origen francés, y por tanto poner un poco de individualización y de precisión en aquella especie de conglomerado administrativo que existía tenía una relevancia política importante. Y repito que muchas de estas subdivisiones se utilizan después para los estatutos de autonomía y para el famoso café para todos. No he tenido tiempo, me hubiera gustado, pero mis libros andan por ahí dispersos. Acudir al momento clave, a las actas están publicadas, las actas de discusión de la Constitución, cuando se llega al estado de las autonomías, por dónde se le entra, ¿no? Parece que hay una coincidencia política y de que existían problemas pendientes. Problemas pendientes que eran el País Vasco, Cataluña y Galicia. Bueno, yo creo que esto fue la asunción un poco acrítica y muy poco profunda, en mi opinión, pues puedo opinar lo contrario, de una realidad que en ese momento histórico creo que no era exacta. Había una realidad que después, y por desgracia, pues nos amargó la transición, que era la realidad de ese nacionalismo vasco
irredento, que no contento con instaurarse dentro de la democracia, decidió utilizar pues las tácticas poco más o menos heredadas de las guerras carlistas y hacernos imposible la transición, matando selectivamente además a militares, con lo cual ese demonio con el que tanto nos amenazaban y que Franco le había confiado el legado de mantener su herencia política, el ejército como ente, pues realmente estaba incómodo con la democracia y estaba incómodo con la situación. Bueno, recordaremos que 2 generales aparecieron muertos en la glorieta de Atocha y 50 y tantos en un mes. Si miramos hacia atrás y vemos que todo esto chorreando, nunca mejor dicho, sobre la democracia española, complicó mucho las cosas. Y yo bueno, y muchos más, que somos muy críticos con la legislación antiterrorista que generó, por lo que tenía de apartarse de los principios democráticos, pues hay que reconocer que efectivamente la situación era en algunos casos de emergencia y estalló el 23F, que tiene su origen, el verdadero golpe militar tradicional fascista, que es el de Milán y Tejero. Dejemos los otros golpes en otro sitio porque no tienen nada que ver, simplemente que son como esos despistados que se encuentran en una esquina y de repente se chocan y dicen, ¿tú qué haces aquí? Pues yo venía a dar un golpe, y pues yo también, pero no venían por el mismo sitio, o sea, venían cada uno por su camino distinto y eran 2 golpes que uno de ellos anticipó y penetró en el hemiciclo, el otro ya venía preparado para entrar en el hemiciclo de forma más pacífica. Y bien, todo esto también ha condicionado mucho el debate sobre las alternativas. ¿Sería una solución, y esto tenemos que preguntárnoslo seriamente, sería una solución en este momento como alternativa frente a planteamientos independentistas concretos y exclusivos como el de una parte de la sociedad catalana, ofrecerles el federalismo? Pues esto también nos daría lugar a un debate que llevaría a conclusiones muy diversas, pero yo me voy a agarrar, o voy a tomar como referencia argumental 2 expresiones que le he escuchado en menos de 10 días al señor Artur Mas. La primera es cuando se produce ese documento en el que yo aparezco como firmante, por supuesto lo firmé, pero que se gesta de urgencia en el Partido Socialista como para ver si era una alternativa de paralizar lo que se venía encima de la independencia. Y recuerdo que en la retransmisión televisiva de una de sus intervenciones dice, empiezo a ver por la mirilla alguna alternativa. Dijo más, dijo más y no dijo más, porque otras cosas la televisión siempre es muy bacana en extensiones. Y lo volvió a repetir hace 48 horas, diciendo, si nos ofrecen alguna alternativa, porque es que, en fin, esto ya es una afirmación que sea de esto, sí hago un pronóstico, que como todos los pronósticos casi nunca acierto, pero estamos ya a 24 horas, creo que Convergencia y Unió va a sacar mayoría absoluta y el lío en que se va a meter el señor Mas va a ser muy grande. Y entonces eso que dijo, si nos ofrecen otra alternativa, va a ser casi una llamada continua a alguien, no se sabe a quién, de por favor ofrecernos otra alternativa. Porque claro, tiene 2 años por delante, las cosas como son, esto no va todo apresurado, aunque mañana saque más Convergencia y Unión, mayoría absoluta, esto no se va a precipitar a una independencia. Señores, no se amontonen. Hay que formar gobierno, hay que someterse a la investidura, hay que poner en marcha los mecanismos legales que le permite el Estatuto de Autonomía de Cataluña mientras no se modifique,
Y efectivamente, dentro de esta concepción amplia, habría la posibilidad, porque en derecho y en democracia todo es posible, de introducir alguna votación específica en cuanto a competencias y en cuanto a la petición de que la ampliación de competencias llevaría a una futura independencia. Y esto se puede votar en un parlamento y se debe discutir. Y yo y nadie, y ningún demócrata, se debe preocupar por ello. Algunos, muy condescendientemente, dicen, es que el derecho a decidir, hombre, pues solo falta más. Ya a estas alturas no tuviéramos derecho a decidir, para decidir cómo y a decidir dentro de qué. O sea, decidir en qué sentido se puede decidir sobre una cosa. Han abandonado de momento, pero ahí sí que, en fin, por lo menos creo que algunos tenemos claro la interpretación constitucional de una norma que les permitiría ejercitar el derecho de autodeterminación, que es el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se publica, porque claro, es que la gente, yo no sé si es por prisa, por lo que sea, no lee bien. No lee bien, es de 1966. Estamos a 10 años más o menos de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Redactar este proyecto le llevó concretamente a Naciones Unidas, a los expertos, esos 10 años. Estuvieron discutiendo. Y cuando se introduce el derecho de autodeterminación, se introduce porque Europa tenía un imperio colonial en África y en Asia. Y había que darle una salida. Y un derecho fundamental de los ciudadanos que salían de la Segunda Guerra Mundial y de esos pueblos de África que estaban divididos entre las potencias, con el problema ya habido de que algunos habían estado bajo la potencia vencida, Alemania, pues había que darle una salida. Y se reconoce el derecho de autodeterminación. Y efectivamente nadie va a discutir que el artículo 1 concede el derecho de autodeterminación y que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque algunos jueces les hacen muy poco caso, es ley interna según la Constitución española, y que hay un comité encargado de velar por su aplicación, aunque tampoco le hacen mucho caso, porque dicen que algún miembro del comité es profesor de historia y que no se ha presentado a las oposiciones a juez en España y por tanto no va a tener la categoría de un juez español. Y esto se lo digo textualmente, no me lo estoy inventando. Y por tanto, pues no le hace mucho caso. Pero zanjada la cuestión, si alguien viene ahora con la bandera de la autodeterminación al amparo del pacto, que se olvide. Eso es una interpretación ahistórica y fuera de la realidad. Ahí se terminó, una vez que se terminó el proceso descolonizador, el principio de autodeterminación de los pueblos ya es otra cosa. Es el principio, el derecho, efectivamente, pues como ha ejercido Eslovaquia, a través de su parlamento, o Kosovo, de votar que efectivamente se salen de una estructura política. Ahí ya entramos en otro terreno distinto, pero no el principio de autodeterminación de los pueblos, porque si no nos metemos en otro lío adicional, que sería el pueblo catalán, en fin, en definitiva, el tema este yo lo doy por zanjado. Pero, y vuelvo a lo que iba para no dispersarme, parece que el señor Mas quiere alternativas. ¿Y qué alternativas le podemos ofrecer? Pues en este momento yo creo que la alternativa que le podemos ofrecer es una propuesta seria, fundada en estos antecedentes históricos que he mencionado y sobre todo, y para mí, fundada en lo que, allá cada uno con su pensamiento, yo no estaba dentro de ellos, veo por aquí algún parlamentario que estaba por aquellas épocas, de si estaban pensando cuando se concedió, porque las palabras ni en el lenguaje literario, ni en la vida, ni en la política son inocentes, se habló de nacionalidades. Entonces, señores ahora que han recuperado el centralismo
que han dicho que hay que devolver competencias o que sobran competencias, todo eso es propio de un Estado regional. Cuando a un conglomerado o a alguna zona del país se le da el concepto de nacionalidad, lo de devolver las competencias es mucho más complicado. Ahora bien, si es una región, por supuesto es un problema administrativo. Hoy centralizo, mañana no centralizo. Después hay una tendencia también preocupante, pero muy explicable dentro de nuestra sociedad, que hay quien todavía no se aclara y confunde centralismo con autoritarismo. Se puede ser centralista, y Francia es un país centralista, pero Francia no es un país autoritario, es un país demócrata, que quisiera yo tener la calidad democrática de la sociedad francesa aquí en España. Por tanto, cuando esos que subliminalmente, cuando se les hacen las encuestas, que hay que centralizar, están suspirando por el autoritarismo, no están pensando en que hay que organizar bien las cosas. Hombre, ahí estamos a la cabeza, que sea vergueira. ¿Quién no quiere organizar bien las cosas, por ejemplo? Y ahorrar gastos y duplicidades. Eso todo el mundo, eso no es un problema, es un problema de sentido común. Esto casi yo diría que hasta algunos ministros de Franco fueron buenos gestores y administrativistas, pero los que nos salvaron de la debacle de la revolución, pues los llamados tecnócratas, pues hay que reconocer que eran personas que tenían una preparación técnica y que sabían dónde estaban las duplicidades, que sabían dónde estaban los problemas de nuestro comercio exterior, etcétera, etcétera, pero para eso no hace falta dar un salto político, simplemente es un problema de organización y de estructura que cabe en una república federal, en una república no federal, incluso en una monarquía de corte tan diferente como puede ser la inglesa, las nórdicas, la nuestra o la belga, ¿no?, por ejemplo. Y dentro de esta reestructuración, cuando ya se habla de nacionalidades, pues, en fin, podemos acudir a la historia y decir que Cataluña históricamente pues, tuvo esta concepción. Nos podríamos remontar hasta los reinos de Taifa, los reyes católicos, etcétera, etcétera. Creo que esto está muy bien para un seminario en una universidad, pero no tiene ninguna efectividad en el mundo político en que vivimos, y sobre todo para ofrecerle una alternativa al señor Mas, porque empiezo a preocuparme por el señor Mas. Vamos a ofrecerle una alternativa. No se preocupe usted, que cuando ya esté abocado a lo que tiene usted un inmenso pavor, que es poner unas urnas en el que el voto sea sí o no, no esos votos retorcidos como se hacen en Quebec o como el que se va a hacer en Escocia. Aquí es que la gente lee muy deprisa y no se leen las preguntas que se les hacen a los quebecuas o las preguntas que se le van a hacer a los escoceses. No saben las que van a hacer porque las están pactando todavía. Pero no es el sí o el no, o dentro o fuera, ¿no? La cosa es mucho más compleja. La situación de Escocia, que tiene esta moneda propia y que no forma parte de la red del poder legislativo inglés, pues alguien debía saber que efectivamente esto sigue siendo el Reino Unido y que por mucho que los escoceses voten lo que voten, va a seguir siendo parte del Reino Unido. Y por lo menos esta es la tendencia que hay. La historia cambia muy rápidamente. Pues bien, si había nacionalidades históricas o no históricas, otro debate que me parece inútil, habría que pensar, ¿y por qué, aun comprendiendo y admitiendo ese matiz que no era digerible decir que todos eran nacionalidades y que había regiones y nacionalidades, por qué el concepto de nacionalidad, al concepto de nacionalidad, no le das su verdadero significado y efecto político, que es que si hay una nación dentro de una nación, o es un Estado federado, o es una confederación, o son dos Estados, pero no hay otra forma política de ensamblar. Entonces, Cataluña es una nación. ¿Galicia es una nación? Galicia no tuvo tiempo.
a pronunciarse sobre, porque se le vinieron encima los acontecimientos y no tuvo tiempo a pronunciarse. Ahí podríamos discutir. Yo me siento gallego y me siento muchas más cosas, y podría ser incluso pues el País Vasco. ¿Qué pasa ahora con el País Vasco, que es un modelo de acatamiento al orden constitucional, aun estando Bildu en las instituciones y aun teniendo unas perspectivas de mayoría en el País Vasco? Pues seamos realistas, pues porque tienen el concierto económico. Entonces, señor Mas, ¿qué quiere usted? ¿Que le ayudemos con un modelo federal, o que le ayudemos con un modelo de refinanciación, o con un modelo de fiscalidad diferente? Pero para mí, entonces ya seamos coherentes, demos el paso. Demos el paso que la República Federal Alemana, que tiene Estados Unidos desde hace mucho tiempo, digamos, estados con una capacidad propia, un estado nación, y dentro del marco de una federación que se reservaría, pues tenemos el modelo alemán. Yo creo que el modelo de los Estados Unidos no nos sirve, es un modelo que nace en unas condiciones históricas muy diferentes a las nuestras, y además después, no sé si muy a su pesar, se ve catapultado a ser la primera potencia mundial, y ser la primera potencia mundial siempre lleva consigo una serie de condicionamientos que no es ser lo mismo la primera potencia mundial hegemónica en materia militar y política que ser, por ejemplo, una primera potencia mundial blanqueo de capitales como es Suiza, ¿no? O sea, que son dos conceptos distintos. Suiza tiene una estructura económica tan sólida o mejor que Estados Unidos, pero no tiene sobre sí la carga de asumir la hegemonía de la política mundial. Entonces, ¿yo qué proyecto le avanzaría al señor Mas? Pues vayamos a aprovechar lo del borrador de 1873 y ver cómo podemos adaptarlo, como es lógico, a la situación actual. El problema dice, no, es que aquello fue artificial, lo del café para todos. Yo no lo sé, lo que parece que hay coincidencia cuando se abre este debate, y nadie se atreve a decir lo contrario, es que ahora nadie querría volver atrás y volver a ser la Diputación Provincial de Granada, como era la Diputación Provincial de la época franquista. Andalucía ha tomado un cuerpo político específico, hasta el punto de que realmente pues, se ha consolidado un sentimiento andalucista. Es posible que en otros lugares esto no haya nacido. Galicia es un ejemplo de sentimiento identitario, como pocos zonas de España, creo que la tiene y grande. Siempre me dicen, ¿y qué hacemos con las Castillas? ¿Hacemos una macro Castilla, León, Castilla-La Mancha? Bueno, no me parece este problema tan precipitadamente. Vayamos por partes, vayamos construyendo de abajo arriba, no de arriba a abajo, el sistema federal, ampliando ese concepto de nación, de nacionalidad, y estructurando un sistema que, de momento, en mi opinión, sería parecido al alemán. Y en cuanto al reparto de competencias, y algo que en los sistemas federales plantea algún problema, que sería el órgano encargado de dirimir los conflictos que necesariamente se producen dentro de un sistema autonómico como el nuestro, pues con mucha más razón dentro de un sistema federal, y por tanto tiene que haber un órgano político o un órgano político-jurídico o un órgano político-jurídico constitucional. Bueno, es sábado, llevan ustedes unas cuantas horas, bueno, sería para mí mortal ponerme ahora a distinguir entre la diferencia del Tribunal Constitucional norteamericano con el Tribunal Constitucional alemán o con el Tribunal Constitucional nuestro. Algunos proponen que sea el Senado un órgano que pueda dirimir estos conflictos.
entre los estados y el gobierno federal. En fin, bueno, todo esto queda abierto, es otra de las propuestas que se puede hacer perfectamente para tratar de que alguien tenga una alternativa. Pero es que hay más alternativas, señor Mas. Y las otras alternativas en este momento están muy bien rediseñadas por las encuestas que yo ahora, por otras razones propias de mis aventuras periodísticas, manejo con mucha frecuencia. Se está produciendo con una reiteración que ya es bastante sólida, porque las encuestas no siempre son de fiar, el siguiente fenómeno. Entre los votantes, los que se confiesan votantes del PP, hay oscila 18-20% de personas que quieren volver al centralismo autoritario de lo uno grande y libre. Un porcentaje, entre un veintitantos por cien y tal, que quizás influenciados por la señora Aguirre, quieren devolver competencias. Pero quieren devolver aquellas competencias que les son molestas y que desprecian. No devuelven la sanidad, porque cada vez que si devuelven la sanidad no pueden favorecer a sus amigos, a los que les están dando hospitales privados. Pero quieren devolver el turno de oficio. Mejor dicho, no lo querían devolver, se lo querían dar a unos amiguetes. Pero como eso era imposible, pues si quiero, pues se lo explico en el debate cuál era el negocio que había debajo del turno de oficio. Devuelvo la justicia, porque al fin y al cabo los jueces es una gente que sí, es difícil de manejar, somos muy raros, y para qué quiero yo la justicia, pero por supuesto la sanidad, hombre, y por supuesto la educación, porque hay que españolizar. Dice el ministro que hay que españolizar. Y a mí que el ministro diga que hay que españolizar Cataluña, pues era un problema entre Cataluña y el ministro. Es que yo lo que me preocupa es que me da la impresión de que el ministro me quiere españolizar a mí también. Entonces ya hasta ahí, señor ministro, hasta ahí hemos llegado. O sea, usted españoliza todo lo que quiera, pero a mí usted no me españoliza. No me da usted lecciones de españolismo. Y entonces, en ese porcentaje, pues hay los que dicen que habría que devolver, no recentralizar, sino devolver. Y el porcentaje mayoritario dice que están contentos con el sistema actual de autonomías y que por tanto pues solamente se trataría de profundizar en él. Y pues habría dentro de ese bloque una alternativa o varias alternativas que ofrecer a los votantes de Cataluña, si sigue adelante con el referéndum, y habría la oferta del federalismo o cualquier otra que en este momento no me imagino, y por supuesto la oferta de la independencia. Y así el elector catalán tendría ante sí no solamente un catálogo de posibles problemas o consecuencias de la independencia, sino un catálogo de alternativas que de momento les evitaría tener que preocuparse de lo que viene detrás de una independencia. Y así está la situación en este momento. Ahora bien, como he dicho desde el principio y me reafirmo, yo soy partidario de un Estado federal, viene la segunda parte que también choca con la historia española. ¿Cabe un Estado federal monárquico? Teóricamente, no. Pero enseguida van a ir ustedes el ejemplo de Bélgica. ¿Cómo que no cabe? Vayan ustedes a Bélgica. Y ahí verán los flamencos y los balones, que eso sí que se atizan y del orín, entre ellos. Pero tienen un rey, por tanto estamos ante algo, un Estado monárquico, con dos países llamados en un momento determinado a romper, que están siempre al borde, que nunca rompen, y entonces pues no hagamos futuribles. Si un día se produce de verdad la ruptura, como entre Chequia y Eslovaquia, pues ya veríamos a ver qué decían los flamencos o qué decían los balones, porque yo realmente no lo sé. Y a lo mejor ese ejemplo que ahora sirve como una situación actual, en el futuro no sirve, porque conceptualmente es muy difícil compatibilizar
el Estado federal con la monarquía. Entonces la alternativa que nos queda, por supuesto, es la república. Y también esto pues conviene hablarlo sin tapujos. Ya va siendo hora, y además hablándolo con una cierta serenidad y convicción, y transmitiendo a la gente que es algo que está en la esencia de la dignidad democrática y de la condición de ciudadano. Un país como el nuestro, que no se atreve a debatir determinados aspectos de la vida en público, es un país menor de edad. Es un país de ciudadanos castrados por 40 años de dictadura. Y yo esto lo repito hasta la saciedad, muchos me lo habrán oído, pero además tengo la satisfacción y la oportunidad de habérselo dicho a los alemanes y a los italianos. ¿Vosotros os imagináis si hubierais vivido 40 años bajo Hitler? ¿Qué sería de vosotros? Porque realmente yo soy crítico, creo que debemos dar pasos, pero también soy realista. Y mientras los políticos, que eso sí que son los responsables, no sean capaces de introducir en la vida real de una sociedad que comienza en la familia, en donde cada uno dice lo que le parece, o allá ellos con sus ideas, que se asienta en la escuela, que sigue en la universidad y en los medios de comunicación y en los debates públicos, no se es capaz de hablar claramente de las cosas y sobre todo de ver lo que hay, la realidad y el futuro. Y cuando terminas este discurso, pues a lo mejor hay gente que, porque ya la has aburrido o porque la has cansado, y dice, sí, tienes toda la razón, pero con la que está cayendo. ¿Cómo vamos a empezar a hablar esto? Lo primero es la crisis. Y la crisis lo arrasa todo. Y no hay tiempo para nada. Yo incluso creo que los católicos no tienen tiempo ni para confesarse. Porque lo primero es la crisis. Es algo que parece que si hablas de otra cosa, eres un mal ciudadano. Y dice, yo soy un buen ciudadano y además todavía con una cierta capacidad de preocuparme por la crisis, de preocuparme por ciertas situaciones estructurales de las relaciones de género, de preocuparme por la justicia y de preocuparme por el sistema político. Y de momento no me ha pasado nada, que es perfectamente posible. Y ese mensaje lo tienen que liderar los políticos, porque son los que realmente, además, lo pueden decir. Estoy esperando que alguien se levante y en el hemiciclo diga estas cosas o cosas parecidas, por favor. No quiero que inocular a nadie doctrina, bastante me inocularon a mí ya en mis tiempos, pero que esto hay que decirlo en el Parlamento español de una sociedad que vive bajo una constitución que les guste o no les guste, estuvo bordeando sin saberlo, la forma de un Estado federal. El final de todo este debate, hombre, no vamos a volver a la historia, porque seguramente, a lo mejor, alguien quiere hacer la frase histórica de ese personaje nefasto, que si hubiera vivido en este momento, hubiera que haberlo llevado al Tribunal Penal Internacional de Crímenes contra la Humanidad, que se llamaba Fernando VII, hubiera sido uno de los reos mejor. Yo con mucho gusto me hubiera encargado de la acusación de don Fernando VII. No vaya a haber alguno que ahora, parodiando aquella frase de marchemos francamente, y yo el primero, por la senda federal. Que por favor, la historia, no juguemos con la historia, sino juguemos con la realidad y con el futuro de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y creo que hay que seguir adelante con este discurso, con este debate, y hay que planteárselo seriamente a la sociedad española, porque creo que hemos llegado a un punto en el que ya, afortunado o desafortunadamente, el señor Mas y los catalanes nos han colocado ante el espejo. Y como nos han colocado ante el espejo, tenemos que contestar. Muchas gracias.
una pregunta relacionada con el final de su discurso y cuando hablaba de la crisis que lo invade todo, ¿no? Históricamente las crisis económicas han generado crisis políticas y crisis sociales. Y en la crisis en la que estamos inmersos, yo creo que la ciudadanía se está dando cuenta también del vacío, del vacío constitucional que se está creando, ¿no? Donde todo el marco constitucional, ese sacrosanto que se hizo en la transición, con sus grandes defectos, incluso, bueno, pues tenía aspectos positivos en el plano social, de derechos y tal, pero todo eso hemos visto que se ha caído especialmente a raíz del acuerdo PP-PSOE del año pasado, donde lo primero que había que hacer era que pagar a los bancos la sacrosanta deuda. Entonces, creo que también cala en la gente que en situaciones como esta, cuando no tienes un soporte constitucional de defensa de la ciudadanía, donde lo primero es que te va a ocurrir es que te van a echar a la calle, que te van a echar tanto por las leyes laborales, por las leyes económicas, o sea, no hay, que vas a tener que pagar a la justicia, o sea, no existe nada. Entonces, quizá también es el momento de la rebelión, entre comillas, ciudadana, de crear un nuevo marco para crear una nueva constitución. O sea, cuando hay gente que está pidiendo un nuevo proceso constituyente es porque se encuentra indefensa. O sea, no podemos... ¿Qué podemos pedir si no hay seguridad para tener una vivienda, ni un empleo, ni nada? Solo hay que pagar a los bancos. Entonces yo creo que se está moviendo la sociedad en ese sentido y a lo mejor es el camino para que vayamos hacia un proceso constituyente y en definitiva, cuando eso se plantee, posiblemente pues a la hora de elegir entre monarquía y república, elijamos a una república. Bueno, sí, se me permite, de acuerdo con todo su planteamiento, pero no caigamos un poco en la taumaturgia de pensar que una república federal de repente arregla todo el panorama que nos viene aquí, precisamente causado por otra república federal, que es los Estados Unidos, con su crisis financiera inicial. Ahora, apunta un tema que me imagino que saldrá después, y que si no sale ya de hoy, que es que los que han elevado la Constitución a los altares, no sé quién había ayer decir que 30 días, no fueron menos, fueron 20 y tantos días, se cambió el artículo 135 entre dos comensales, el PP y el PSOE, que es el artículo que usted se refería, del déficit, y no se han caído las estructuras del Estado, no han aumentado los índices de contaminación climática ni nada, o sea, que se puede cambiar la Constitución perfectamente. Ahora, sin una colaboración de ese sector al que yo me he referido, que vota al PP o votantes del PP, que son cercanos a una posibilidad de cambio, es inútil esta colaboración. La Constitución hay que cambiarla con un consenso importante de la sociedad. Por eso hay que ser dialogantes y por eso hay que ser convincentes. Sí, en este tema me voy a extender un pelín más que en otras intervenciones porque es de enjundia. Yo quisiera, enlazándolo con lo que ha dicho Félix Arana y con la ponencia de Martín Pallín, cuando ha dicho efectivamente que ahora la crisis es como el gran manto que se usa a veces para no entrar en debates a fondo estructurales, absolutamente de acuerdo, y porque lo hemos visto, lo hemos llegado a escribir en algunas cuestiones, como cuando estaba el boom del ladrillazo, cuando las cosas aparentemente iban bien, pero estaban como cimientos esos problemas endémicos y estructurales que vienen del 78, y ahora nos referiremos a ello, no se quería hablar porque dice, si la cosa va bien, y ahora que va todo lo contrario, sin embargo tampoco se quiere hablar porque va mal y hay otras urgencias. Es como un discurso que por una cosa u otra no se entra a hablar de las cuestiones de esos cimientos. Porque es que, ¿de qué crisis hablamos? Se habla de la crisis, pero es que hay una crisis que es específicamente española, porque como bien ha dicho
No lo mismo esto que Francia. Francia, la crisis que la tienen, o Alemania que la ha tenido, la abordan de otra forma. Allí nadie se cuestiona el desmantelamiento de lo público. Aquí la crisis está poniendo de manifiesto la endeblez de las estructuras, incluso del propio concepto de Estado, de lo público, que hay en el propio régimen monárquico, donde se aprovecha la crisis precisamente para golpear y desmantelar las palancas que en países incluso tan poco sospechosos como en Estados Unidos, que es el gobierno y el Estado que está interviniendo ahora, están siendo allí más socialdemócratas que en España, y aquí se aprovecha para todo lo contrario, para las palancas que en principio, palancas que pueden ayudar a levantar la economía, para desmantelarla. Eso entronca con lo que comentó ayer nuestro presidente federal, Pitar, de que el concepto de España como tierra de conquista, de rapiña en este caso. Aprovechemos este tsunami para además desmantelar más y hacer un buen negociete a cargo de la cuestión. El tema del federalismo sobrevenido ahora, yo creo que lo que deberíamos invitar tanto a Artur Mas, pero también a Pere Navarro y a muchos otros que hubieran obviamente leído a Pi Margall, pero muchos manifiestos de nuestra asociación o del republicanismo histórico. Es decir, ahora se ha venido a descubrir como una medida ad hoc el federalismo. Bueno, bienvenido, mejor tarde que nunca. Pero yo lo que quisiera es la cuestión del federalismo, porque el debate federalista no se tendría que abordar o haber abordado simplemente porque haya surgido ahora esta urgencia puntual y con todos los factores aleatorios que tiene el órdago de Artur Mas, sino que se tenía que haber abordado antes con una cuestión de una palabra clave que es racionalidad. Porque el debate federativo de la federación yo creo que entronca con algo que se habla y que se malinterpreta mucho también con la cuestión del concepto de austeridad, entendiendo austeridad como no como la cuestión de evitar las duplicidades, que a veces se usa esa expresión que según se use puede estar malo o bien interpretada, pero la cuestión de ese aspecto chapucero que tiene en muchos puntos la Constitución del 78, de no cerrar temas, de dejarlos un poco, eso, en lo que también dijo José Luis Pitars ayer del concepto de interinidad, no definir entre nacionalidades, entre dónde acaban o empiezan las competencias, en fin, no definir realmente un marco de juego. Y yo lo que le quisiera ahí preguntar a Martín Pallín es la cuestión del federalismo, porque ahora mismo que está en el debate la cuestión federal, pero tampoco hay un acuerdo, porque claro, se dice, yo creo que, permítame la cuestión, la historia suele ir, las involuciones siempre suelen ser con sangre, la historia mal que bien tiene un aspecto progresivo, no creo que ya a principios del siglo XIX pues Murcia y Alicante pues eran la misma diputación, pero ahora es difícil, no se puede coger ya una escuadra y Carcabón, mal que bien la cuestión autonómica, que no la inventó la monarquía, sino que empezó con la Segunda República, las autonomías, que a su tiempo hubiera también ido hacia el Estado federal, pero el Estado autonómico lo inventa en puridad la Segunda República. Las autonomías pues ya tienen una dinámica y es difícil decirle ahora a un andaluz que se una o a Huelva que se una con Badajoz, en fin. La cuestión, y termino, sí, disculpa, es que por eso decía, pero es que creo el debate, la cuestión es la racionalidad, porque se plantea si el federalismo debe ser simétrico, hay un debate en el país, o asimétrico, entendiendo porque hay incluso a nacionalismos que no les interesa a lo mejor la cuestión del federalismo, porque a lo mejor perderían objetivamente competencias o algunas. La cuestión es si el federalismo puede, no si debe, porque el mundo ideal y el mundo de lo práctico, ¿cómo sería un hipotético federalismo aparte de republicano en nuestro país? Porque la cuestión es que, claro, cuando a alguien se le ha dado legítimamente y tiene algunas competencias, devolverlas no es tan fácil. ¿Cómo sería este federalismo simétrico? Habría que intentar hay varios modelos de federalismo. ¿Cómo lo ve usted, señor Pallín? Por supuesto, el único federalismo posible es el simétrico. Otra cosa es que, bueno, pues hay algunos aspectos de las funciones que, pues no sé, León no puede tener autoridad portuaria, porque es propio de... Pero el federalismo tiene que ser simétrico, total, en cuáles son las atribuciones y competencias, y sobre todo el problema está en la fiscalidad. El problema es de repartir bien las cargas fiscales.
Pero también hay que situarlo en el contexto histórico. Todo esto que yo he hablado ha sido un poco una salida de urgencia y con unas notas históricas aburridísimas que tenía por aquí, y me estoy situando en quizá un poco demasiado por sacar al señor más de sus angustias, pero no olvidemos que en Europa existe una entidad que se llama Unión Europea. Una Unión Europea con muchas carencias y que se ha demostrado que no funciona bien, pero no funciona bien no porque ahora la señora Merkel, que se ha convertido en esa especie de compendio de todos los males y mezcla de bien alguno, como definía el infierno el padre Astete, pues no es tal. Esto es un producto de algo que hizo crisis, y no por culpa precisamente de Alemania, sino del Reino Unido en Maastricht. En Maastricht hubiéramos dado un paso de gigante hacia lo que realmente era el tratado de la Unión Política Europea. Pero los del Reino Unido dijeron, por Dios, no vamos nosotros a convivir con esta gente del otro lado del canal. La famosa noticia del Times, que cuando dijo que había niebla en el Canal de la Mancha y que Europa estaba aislada de Gran Bretaña. O sea que eso es una noticia del Times, y ese espíritu pues parece que también lo tienen otros países que tampoco son tan perfectos, y el Reino Unido se negó rotundamente a lo que podía haber empezado a ser la construcción de una unión político-federal europea. Y ahora estamos pues en manos de burócratas, no hay órganos políticos, el Parlamento pues empieza ahora a tener unas pequeñísimas competencias, pero todo eso es una burocracia inmensa. Que no sé a quién habló ayer de que si hay que hacer recortes es en los funcionarios de la Unión Europea. Yo como decía, yo de mayor quiero ser funcionario de la Unión Europea, ya no me da tiempo, pero le advierto que tienen unas pensiones 10 veces mayor que la mía. O sea que en ese aspecto ahí habría que recortar. Pero entonces también hay que situarlo el día de mañana en ese contexto. Si alguna vez la City decide de verdad desligarse, yo creo que deberían tener un periodo de reposo y de reflexión y dejar que lo que fue el núcleo, los europeístas fueron franceses y alemanes. Los ingleses no tuvieron, los padres fundadores de la comunidad y del carbón y del acero, eso no tuvieron un protagonismo, fueron alemanes y franceses fundamentalmente, ¿no? Y ese sería entonces, a ver, en ese momento, ese Estado federal, que no sería más fácil dar el salto, yo creo que sí, de un Estado federal para integrarnos dentro de esa unión política europea que va para largo, pero teniendo en cuenta que también ese fenómeno está ahí a la vuelta de la esquina, y que va a condicionar la futura. Tiene la palabra Ángel, procuremos ser breves para que pueda